La antigua residencia de 2 estrellas en las afueras de Boston conservaba una fachada refinada, aunque en su interior, vestigios del paso del tiempo se podían apreciar en distintos rincones. A Mary Wilson le encantaban los detalles de las paredes del salón de entrada, las marcas de hollín y las huellas en las escaleras. «Es hora de desayunar, Emma». Desde la cocina, Mary gritó mientras vertía zumo de naranja en un vaso. Mary destacaba por su estatura y su aspecto creativo. Siempre llevaba su larga melena pelirroja suelta y sus ojos brillaban con astucia y pasión. Desde la ventana, Emma llamó a su madre para mostrarle las figuras curiosas que las nubes formaban en el cielo. Poseía una mente creativa que le permitía transformar incluso las situaciones más desfavorables en emocionantes travesías. Así es, lo son. Hoy no contamos con el tiempo necesario. También tu papá se encuentra bastante ocupado. Bajó Richard con su taza de café en la mano. Siempre atento a su aspecto, este caballero se preocupaba por su imagen personal. De estatura elevada y de gran belleza, dedicaba una cálida sonrisa, sobre todo a aquellos vinculados con su labor profesional. Este fin de semana tengo una reunión crucial en el ámbito laboral. Richard afirmó que, en caso de que se materialice, sería una excelente oportunidad comercial, mientras acariciaba la cabeza de Emma. Cuando regrese tu papá de su viaje de trabajo, te llevaré un regalo increíble, mi preciosa princesita. Compromiso adquirido. Emma observó a su papá. Claro que sí, Richard mostró una sonrisa a su pequeña. Mary se mantuvo en silencio en la mesa, experimentando cierta duda acerca de lo que su esposo había dicho. Últimamente, Richard daba la impresión de estar guardando un secreto. Durante los últimos 3 meses, se observaron variaciones leves en su comportamiento, especialmente tras el fallecimiento de su madre. ¿Qué tal van los platos? ¿Te imaginas ganando $10,000 mensuales solo a través de YouTube, sin salir de casa? Fue precisamente eso lo que realicé con Art at Stories. Sin rostro, sin sonido. Échale un vistazo al enlace que se encuentra en la descripción si te intriga. Preparar montajes para la próxima muestra en el Museo Oliver. Richard le hizo una pregunta a Mary. Mary contestó que todavía queda mucho por realizar. Sin embargo, se trata de una muestra que destaca a artistas mujeres de la época del siglo XX. Se trata de un proyecto que tiene un significado especial en mi vida. El don de Mary para la curaduría de museos fue destacado. Desde que era niño, su amor por el arte se ha mantenido constante, llegando incluso a darle más importancia a su labor que al tiempo que pasaba con su familia. De vez en cuando, esto generaba insatisfacción en Richard. Richard mencionó de forma despreocupada que había recibido una llamada de la madre de la persona. Afirma que estar de visita durante el próximo fin de semana. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mary de forma instintiva. La madre de su esposo, Ellen Wilson, se comportaba con amabilidad en público, pero siempre dejaba ver su intromisión excesiva y su fuerte apego hacia su hijo. Ellen consideraba a Richard como el hijo ideal, mientras que Mary era vista como la esposa poco valiente de él. Comprendo, indicó Mary con tranquilidad. Imagino que Emma se alegrará por esa razón. De hecho, los sentimientos de Emma hacia su abuela también eran complejos. La dolencia de Ellen se manifestaba únicamente cuando Emma actuaba con elegancia. Tras el desayuno, al partir Richard hacia su trabajo, la vivienda quedó en completo silencio. Mientras revisaba las pertenencias de su madre, Mary reflexionaba sobre cómo gestionar la herencia que le había dejado, la cual era considerable. A pesar de ello, aún no había trazado un plan concreto. Mira, mamá. Emma ha venido a visitar a su mamá en el trabajo. Un anciano fotógrafo sostenía la cámara con sus manos temblorosas. Esta imagen muestra a mi abuela y a mí en nuestra juventud. Mary capturó la fotografía con calma. ¿Extrañas a tu abuelita? Emma lanzó un grito en completo silencio. La verdad me fue revelada por mi abuela. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? Emma afirmó en tono enigmático que era un secreto. A Mary le pareció que seguramente era una invención de la mente de un niño. Durante la noche, Mary fue contactada por Richard vía teléfono. Mañana he optado por madrugar. Tengo que estar listo para la crucial junta empresarial.
Mary asintió con la cabeza al verlo. Sintió una extraña inquietud invadiendo su pensamiento. En la cena, Emma se mostraba más callada de lo que acostumbraba. Desde la ventana, se podía ver en su rostro una inquietud poco común en alguien de su edad. ¿Cuál es el problema, Emma? Mary acarició la cabecita de su pequeña. Emma susurró que había visto a su padre y a su abuela hablando en privado por teléfono. Consideraron que no los podían observar. Mary se vio sorprendida de pronto por las expresiones de su hija, aunque enseguida reconoció la gran creatividad de los niños. El padre realiza numerosas llamadas laborales. Es momento de acostarse ya. Una vez que Emma estuvo acostada, Mary fue a su despacho para completar la documentación de planificación de la Fundación de Arte. A pesar de ello, le resultaba difícil enfocarse. Al mirar hacia la oscuridad, una ansiedad inexplicable la invadió. Al día siguiente, Richard salió de casa antes de lo acostumbrado. Mientras clasificaba los objetos del museo, Mary observó a Emma contemplando el paisaje a través de la ventana. La tensión se liberó a través de su diminuta espalda y ella se quedó inmóvil junto a la ventana, a pesar de ser normalmente muy activa a sus 6 años. Emma, ¿a qué le estás echando un vistazo? Mary se aproximó a su hija. Emma giró con calma para enfrentar a su madre y la observó detenidamente. En su mirada inocente se reflejaba una gran inquietud. Aguardando la llegada de algo. ¿Qué es lo próximo? Con una sonrisa en el rostro, Mary formuló su pregunta. No tengo idea. ¿Qué sucede, mamá? Emma se detuvo brevemente. ¿Tienes presente el baño antiguo de tu padre? Mary hizo una pausa. El cuarto de baño que se cree que perteneció al distinguido padre de Emma ya estaba clausurado al momento de adquirirlo. No ha recordado comunicarle a su hija que está presente. ¿De dónde sacaste esa información, Emma? En mi sueño lo presencié. En el baño se esconde un espacio secreto destinado a refugiarse de visitas indeseadas. La creatividad abundante de su hija dejó a Mary asombrada, aunque también le generó cierta incomodidad. En el informe de investigación de la residencia se hizo referencia al cuarto de baño de un antiguo servidor, el cual al parecer estaba completamente sellado y no se podía acceder a él. Así es, en tiempos pasados, las mansiones de antaño contaban con espacios similares. Mary explicó con calma que ya no lo utilizan. ¿De verdad? Emma hablaba con un tono de voz tenue. Mientras se encontraba cocinando la cena, sonó el teléfono en la cocina. Al ver el nombre que aparecía en la pantalla, Mary dudó brevemente. Provenía de Ellen, su madre y esposa. «Saludos». Mary tenía una voz radiante que destacaba. «Richard ya se fue, ¿Mary?» La voz de Ellen mostraba una tensión poco común. Efectivamente, partió temprano hoy por la mañana. A estas alturas ya debería haber llegado. Sí, lo observo. Tras unos instantes de quietud, Ellen prosiguió con sus palabras. Avísame si tienes noticias suyas. Tengo un tema de relevancia que necesitamos abordar. Claro que sí. ¿Existe algún inconveniente? No, no hay nada. Realizando una revisión. De repente, la voz de Ellen adquirió un tono gélido. ¿Qué tal se encuentra Emma? Claro, está correcto. Aunque no hable mucho, es bastante reservada. Sí, lo observo. Frecuentemente, los pequeños comprenden más de lo que los adultos creen. Las palabras de Ellen tenían cierta importancia. Me pondré en contacto contigo más tarde. Tras un breve descanso, Mary percibió el ruido de un motor de coche cerca de la vivienda. Desde la ventana, observó a un individuo extraño paseando con calma alrededor de la vivienda. El individuo vestido de negro parecía estar en la búsqueda de algo. Con prisa, Mary se dirigió hacia la habitación. Sería mejor quedarnos en casa en el día de hoy. Permaneceremos en este lugar para crear ilustraciones. Al llegar la noche, Mary quiso acostar a Emma en su cama, pero ella se negó a ir. Prefiero descansar en tu cuarto, no en este lugar. ¿Qué sucede? ¿Experimentaste una pesadilla? Emma se aproximó con la cabeza. Los padres están tramando algo negativo. Escuché lo que dijeron. Las palabras de su hija afectaron profundamente a Mary. Emma, lo que estás diciendo no es verdad.
Esa pertenece únicamente a ti. Así es. Emma elevó ligeramente el tono de su voz. Descubrí diseños de viviendas en el despacho de mi padre. Comentó acerca de la existencia de un camino oculto. Mientras revisaba los planes, papá asentía con satisfacción al teléfono. Mary trató de tranquilizar a su hija, pero la mirada seria de Emma la llenó de inquietud. Entendido. Vamos a compartir la misma habitación esta noche para dormir juntos. Mañana debemos abordar este tema de manera adecuada. Tras acostar a Emma en su cama, Mary se puso en contacto con Richard. No obstante, el teléfono siguió sonando sin que nadie contestara. A medida que aumentaba su inquietud, le escribió a Richard, pero no obtuvo contestación. Al capturar la imagen de su madre, Mary reflexionó. ¿La madre de Richard se había mostrado inquieta por él? Hace poco, descubrió en las cosas de su madre un diario con una frase enigmática que expresaba inquietud por R. Por la tarde, sonó el teléfono de Mary. Recibí un SMS de Richard informándome que regresará temprano mañana. Tengo un asunto de relevancia para conversar. Mary no logró conciliar el sueño, ya que las palabras de Emma no dejaban de rondar en su mente. La hija mostraba una imaginación muy activa, aunque se notaba un cambio en su comportamiento últimamente. Parecía tener un conocimiento real sobre el tema. Mary se puso de pie y recorrió en silencio los alrededores de la vivienda. La puerta del despacho de Richard solía estar cerrada, pero en esta ocasión estaba entreabierta. Dentro de la habitación, se encontraban papeles rasgados con precisión sobre el escritorio, y a simple vista, no había nada fuera de lo común. Sin embargo, al intentar abrir las tiendas, la tienda de abajo que solía estar abierta estaba cerrada. En el interior se encontraba un sobretitulado Papeles de Protección Vital. Con unas manos enormes, Mary lo desempaquetó y verificó lo que había dentro. Recientemente se ha adquirido en su nombre una póliza de seguro de vida de gran importancia. Richard fue la persona que recibió los beneficios. El contrato se firmó 7 días después del fallecimiento de su madre. ¿Esto resulta ser? Mary susurró en voz baja. Experimentaba una sensación de calor en la parte posterior de su cuerpo. De repente, las felicidades de Emma se percibieron como auténticas. Justo cuando se disponía a abandonar el estudio, percibió el sonido de un vehículo en el exterior. Mary observó detenidamente a través de un hueco en los cristales. Un vehículo tipo SUV de color negro se detuvo frente a la residencia, del cual descendió un individuo desconocido. Mientras conversaba por su celular, parecía estar aguardando alguna indicación. Deprisa, Mary corrió hacia su cuarto y se acomodó debajo de la adormecida Emma. Rápidamente se estiraba su corazón. Mary despertó de un sueño lleno de interrupciones. A través de la ventana, la luz matutina entraba fría a la habitación, revelando que eran las 5:30 en punto. Observó a Emma a su lado, con su semblante tranquilo y adormilado, lo que le generó cierto alivio. No obstante, la tranquilidad fue efímera. Un desagradable ruido capturó su interés. El ruido de una puerta de autobús que se cierra justo delante de la vivienda. En la calma de la madrugada temprana, el ruido se escuchaba sorprendentemente potente. ¿Ha regresado Richard? ¿Cuál fue la discusión relevante a la que hizo referencia? Recordaba con claridad los documentos de seguridad de vida que había descubierto la noche anterior, los cuales revoloteaban en su mente. En el momento en que Mary se disponía a ponerse de pie, el bracito de Emma sujetó con fuerza su brazo. Al regresar Mary, encontró a Emma despierta, observando a su madre con un gesto sorprendido. Madre. Emma hablaba con un ligero temblor en su voz. Es urgente que nos vayamos en este preciso momento. En esa diminuta voz se percibía una sensación de premura. Confundida, Mary dirigió su mirada hacia el rostro de su pequeña. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón? Emma temblaba visiblemente de miedo. Su diminuto cuerpo mostraba rigidez, mientras que sus ojos brillaban con lágrimas. El tiempo apremia, debemos marcharnos de la casa de inmediato. Mary se encontraba en un estado de desconcierto. Era evidente que la hija se encontraba realmente sorprendida. ¿Pero cuál era la actividad en la que estaban participando? ¿Dónde está Richard?
¿O acaso el individuo sospechoso avistado la noche anterior? Sin embargo, la preocupación de Emma era genuina. Mary tenía la corazonada de que debía depositar su confianza en su hija. Mary tomó una decisión. Ven deprisa y coge únicamente lo imprescindible. Deprisa, agarró una diminuta caja del cuarto y metió en su bolso los pasaportes, un celular y los obsequios que le dio su mamá. Emma se vistió velozmente con sus prendas y rodeó con sus brazos a su mascota preferida. «Apresúrate, mamá», pidió Emma con nerviosismo, mientras miraba ansiosamente por la ventana. Se oyeron los pasos en la entrada principal. El ruido producido al girar una llave. Después, una serie de acciones a seguir. El corazón de Mary comenzó a latir más rápido. Mary intentó mantener la calma al mencionar que su padre había regresado, según Emma. ¿Es absolutamente necesario que nos marchemos? ¿No sería conveniente abordar este tema con nuestro padre? Con fuerza, Emma empujó su cabeza. De ninguna manera. Los padres están intentando hacerle daño a mamá. Desean heredar la fortuna que su madre les dejó. Las palabras de su hija sorprendieron a Mary. ¿Por qué motivo expresarías tal afirmación, Emma? Acabo de escucharlo. Mientras mamá y papá conversaban por teléfono, Emma mostraba un gesto serio en su rostro. El padre mencionó que si Mary se marcha, toda la responsabilidad recae sobre él. Después, simplemente necesitamos simular que fue un incidente fortuito. Los papeles de seguro de vida que Mary observó la noche anterior volvieron a su memoria. Un sueldo elevado en el ámbito de los seguros. Richard en calidad de receptor de beneficios. El contrato fue firmado inmediatamente después del fallecimiento de su madre. Y, en especial, la mirada aterradora de Emma. Podría ser que todo esto no sea simplemente una casualidad. Mary asintió con tristeza, expresando su comprensión en un tono lleno de emoción. Vamos a relajarnos en silencio. Salgamos por la parte trasera. Ambos comenzaron a bajar con tranquilidad por las escaleras. No obstante, el sonido de Richard resonaba en toda la habitación. Mantenía una conversación con otra persona. Mary detuvo su avance en las escaleras y prestó atención a los sonidos de las voces. ¿Esto to do preparato? La voz de Richard mostraba un gélido que no se le conocía. Estoy explicando cómo manejar el sistema de seguridad. La puntualidad es fundamental. Una nueva voz masculina contestó. Claro, lo he comprendido. En cuanto reciba la señal, lo pondré en marcha. Mary quedó petrificada por el miedo. De inmediato tomó la mano de Emma y la llevó hacia la puerta trasera pasando por la cocina. Tomó sus cosas y cogió la llave. Sin embargo, no lograría abrirse. No se podrá abrir. Con temor en su voz, Mary susurró. Emma habló con dulzura, mamá escuchó atentamente su voz. La puerta está cerrada desde el exterior. En ese instante, el aroma a combustible empezó a esparcirse por los alrededores de la vivienda. A través de las ventanas llegó un intenso olor a productos químicos. De repente, el sistema de seguridad del hogar se puso en funcionamiento al mismo tiempo. A pesar de la ausencia de una señal de alerta audible, los dispositivos metálicos colocados en las ventanas y puertas comenzaron a cerrarse simultáneamente. Esto estaba ocurriendo. Se encontraban en una situación de la cual no podían escapar. Emma es el nombre que se le dio. Mary se puso a llorar de miedo. Con desesperación, buscó incansablemente otra oportunidad. Sin embargo, todas las ventanas y puertas se encontraban herméticamente cerradas con dispositivos metálicos de cierre. A punto de perder la compostura, Mary fue reconfortada por la serenidad en la voz de Emma. Así, Emma se mantuvo tranquila, siguiendo esta pauta. Detrás de la ventana se encuentra una puerta que está cerrada. Bajo la guía de Emma, Mary se encaminó hacia la ventana de la cocina. Tras las escaleras de la despensa se encontraba una diminuta puerta, apenas perceptible a simple vista. Con desesperación, Emma desplazó la escalera y colocó un anillo oculto. Se abrió una diminuta puerta, mostrando un pasaje sombrío. Aquí está, Emma. Mary se encontraba sorprendida. Ni el padre ni la madre tienen conocimiento de esta situación. Con orgullo en su voz, Emma anunció que lo había hallado.
Mi madre me comunicó. Dentro de mi sueño. Por un instante, Mary sintió inquietud. Surgió en su cabeza la preocupación de que tal vez se tratara de una artimaña. Sin embargo, en cierto punto de la casa, comenzó a percibir el ruido del fuego. El aroma a incendio aumentaba poco a poco. No le quedaba alternativa. Emma, serás la primera en ir. Te mantendré a tu lado en todo momento. Mary condujo a su hija por el pasillo. El pasadizo sombrío parecía ser un antiguo corredor de agentes encubiertos. Los excrementos y las monedas cayeron al suelo de la celda, indicando que no había sido utilizada en muchos años. La oscuridad del pasaje obligó a atravesarlo para poder seguir adelante. ¿Cómo te encuentras, mamá? Emma se volvió hacia él y le formuló una pregunta. No mostraba miedo. Ella mostraba una expresión de absoluta convicción, como si estuviera siendo dirigida por una fuerza interior. Mary trató de sonreír, aunque en su interior sentía como el miedo tensaba su corazón. Interrogantes rondaban su pensamiento. ¿Estaba Richard verdaderamente intentando quitarle la vida? Exclusivamente destinado a la herencia. ¿De qué manera Emma tenía conocimiento de esta sección? Tras un rato caminando, el pasadizo se deslizó suavemente hacia abajo, siguiendo su recorrido bajo tierra. ¿Tienes conocimiento del destino de este camino? La interrogante de Mary surgió. Así es. Surge desde el interior del bosque en el patio. Mi madre me comentó. El aroma a quemado se intensificó, mientras un estruendo similar a una detonación resonaba a sus espaldas. La propagación del incendio era veloz. Ambos aumentaron la velocidad mientras atravesaban el estrecho pasaje, a punto de chocar. Al fin, se divisó una diminuta luz al final del corredor. Se trataba de una diminuta puerta empotrada en la pared del cuarto de baño. Al empujar la puerta, Emma escuchó cómo se abría con un crujido de bisagras tensas. El jardín subterráneo se encontraba a corta distancia de la vivienda. Deprisa, Mary alzó a Emma y empujó las escaleras del patio. Al abrir la puerta del jardín, fueron recibidos por la brisa matutina. Al regresar la vista, la vivienda ya estaba envuelta en llamas. El humo oscuro se alzó hacia lo alto del cielo, mientras el ruido de las sirenas se acercaba al barrio. Emma propuso que fueran a visitar a Barbara a su casa. Barbara, una amiga íntima de Mary, residía a solo 2 casas de Mary. Mary soportó a Emma. Emma, me has rescatado de una situación crítica. Emma observó el rostro de su progenitora. En su mirada se percibía una calidez propia de la madurez. La madre nos está vigilando. Ella estaba al tanto del plan de su padre. Las palabras de su hija hicieron temblar a Mary. La certeza que rodeaba a ellos parecía superar la capacidad de asombro de un niño. Ambos se apresuraron hacia la residencia de Barbara. Mientras preparaba su café matutino, Barbara se encontraba sola. Al abrir la puerta, se encontró con Mary y Emma, quienes fantaseaban con dulces. Las palabras que utilizaba reflejaban un miedo inenarrable. Hola Mary. ¿Qué sucedió? Deprisa, Barbara los invitó a entrar. Por favor, Barbara, comunícate con las autoridades. Mary hablaba con un ligero temblor en su voz. Richard, detén el incendio en la casa. Intenta acabar con nuestras vidas. A pesar de la increíble noticia, Barbara se acercó decididamente al teléfono. La oscura sombra se elevaba afuera de la ventana mientras el ruido de las sirenas se acercaba. Cuando la policía y los vehículos de bomberos arribaron al lugar, la vivienda de Wilson ya se encontraba envuelta en llamas. Mientras los agentes combatían las llamas, los oficiales recopilaron testimonios de Mary y Emma. A pesar de su confusión, Mary afirmó con firmeza que el incendio no fue fortuito, sino un intento de asesinato planeado con antelación. Señora, esta es una acusación grave, comentó un investigador de mayor edad. ¿Cuentas con algún tipo de prueba? Mary extrajo su teléfono celular con manos enormes. Anoche, capturé fotografías de unos expedientes médicos que hallé en el despacho de mi esposo. Hace poco, se adquirió una póliza de seguro costosa a mi nombre. Al observar la imagen, el detective se llenó de temor. Por sí solo, esto no basta. Adicionalmente, la hija de nombre Emma fue testigo de la charla entre mi esposo,
momento en el cual Mary colocó su mano en la espalda de Emma. Emma comenzó a expresarse en un tono suave. Mi padre estaba conversando por teléfono con mi abuelita. Expresó que en el momento en que Mary se ausenta, todo recae sobre él. Después mencionó que la clave está en lograr que parezca una casualidad. Con una expresión amable en su rostro, el detective dirigió su mirada hacia Emma. ¿En qué momento y lugar tuviste la oportunidad de oír eso? Hace 3 días. Emma dio una respuesta precisa a los detalles fuera del despacho de su padre. Mientras mi padre hablaba por teléfono, no se percató de mi presencia. Después, él observaba los diseños de la antigua residencia. Informó que la actualización del sistema de seguridad ha finalizado. Por la tarde, la situación en el lugar experimentó un cambio radical. El experto en incendios dio a conocer los hallazgos iniciales. Sin duda, se trata de arsenio. Se encontraron rastros de combustible alrededor de la vivienda. También se realizaron cambios intencionales en el sistema de seguridad para posibilitar el cierre a distancia de las ventanas y puertas exteriores. Los investigadores se apresuraron en encontrar a Richard Wilson. Pronto quedó claro que su afirmación sobre el viaje de negocios era falsa. Los compañeros de trabajo declararon que no teníamos conocimiento de que Richard se encontraba de viaje por motivos laborales. Por la tarde, a Richard lo hallaron en una gasolinera ubicada en la autopista interestatal y lo arrestaron. En el maletero de su vehículo se hallaron documentos falsos de identidad y una considerable suma de dinero. No he cometido ningún delito. En la sala de interrogatorios, Richard lanzó un grito desgarrador. Así fue toda la estrategia de mi madre. Fui presionado por ella. En su domicilio, Ellen Wilson también fue arrestada. Al principio, conservó su estructura, pero al enterarse de que Richard la señalaba como responsable, su manera de actuar experimentó un cambio total. ¡Qué hijo tan malagradecido! Todo lo dejé a un lado por él. A medida que el investigador progresaba, se desveló por completo la magnitud del plan espantoso. La situación económica de Richard era realmente complicada. Su rol en la empresa de inversiones era meramente decorativo, y llevaba años endeudado. Además, contaba con una esposa y tenía la intención de iniciar una nueva etapa aprovechando la herencia legada por la madre de Mary. El detective le comunicó a Mary que durante años había llevado una doble vida. Tras el fallecimiento de su madre, posó la mirada en la estatua de ella. Su impaciencia se hizo evidente al no tomar decisiones sobre los asuntos pendientes. Mary susurró, preguntándose si su madre había percibido algo. De manera sorprendente, se halló prueba en el diario de la madre de Mary que revelaba que había percibido la auténtica esencia de Richard. Recibí información que indicaba que Richard me introdujo a una oportunidad de inversión, pero me alejé al descubrir que su empresa atravesaba dificultades económicas. Había tratado de comunicarse con Mary, pero falleció inesperadamente a causa de una enfermedad. Pasados 3 meses, dio inicio el procedimiento. Durante el proceso, se presentó una gran cantidad de pruebas. En el teléfono celular de Richard se encontraron varias conversaciones previamente acordadas con Ellen, en las que detallaban un plan para simular la muerte de Mary y Emma en un accidente. En el juicio, el fiscal acusó a Richard Wilson de haber planeado cuidadosamente el asesinato de su esposa e hija con el fin de heredar su fortuna. Cambiando el sistema de seguridad de la vivienda, llevó a cabo su estrategia con total tranquilidad al capturar a su esposa e hija y provocar un incendio en el hogar. Durante el juicio, los abogados inicialmente buscaron indagar acerca de la salud mental de Richard, pero luego optaron por cambiar de táctica y centrarse en atribuirle toda la responsabilidad a Ellen. La madre estaba ejerciendo influencia sobre mí. Fue imposible liberarme de su influencia. No obstante, esta táctica perdió efectividad. Ellen se mostró enojada al testificar de manera sorprendente y directa acerca de los años que dedicó a cuidar y supervisar a su hijo, así como de su propia participación en dicho plan. Estaba decidida a hacer todo lo posible por la alegría de mi hijo. Él no inspiraba valentía en Mary. Consideré que si se marchaba, Richard podría alcanzar el éxito que buscaba. Sin embargo, Emma fue la testigo principal durante el proceso judicial. Con una habilidad para escribir que va más allá de su edad, narró cómo escuchó la charla entre su padre y su abuela,
descubrió los diseños de la casa y le revelaron la existencia de un pasadizo secreto en un sueño de su abuela. El fiscal preguntó sobre la identidad de la abuela a la que te refieres. Emma contestó de forma sencilla a la bisabuela. Recibí información de que mi padre está tramando algo negativo. Los jueces compartieron una emoción callada. La valentía y fe de una niña de 6 años fueron fundamentales para salvar 2 personas. Al final, tanto Richard como Ellen resultaron responsables. Richard fue condenado a pasar 15 años en prisión por homicidio y asesinato. En contraste, Ellen fue sentenciada a 8 años por conspiración. Mary apoyó a Emma afuera del tribunal. Emma has sido nuestra salvadora. Emma observó a su progenitora. Madre, en este momento solo estamos tú y yo, ¿cierto? Contamos con ambos, el río Mary. Y al parecer, nuestra abuela también nos observa. Terminaron en un enfrentamiento directo. Pasados 6 meses desde el juicio, en un soleado domingo de otoño, Mary observaba a través de la ventana de su recién estrenada vivienda el jardín donde las hojas caídas danzaban. Adquirida en una localidad pequeña en las afueras de Boston, esta residencia era considerablemente más reducida que la lujosa mansión anterior, pero rebosaba de acogimiento. Mira, mamá. Al volver de la escuela, Emma exhibió un dibujo. La profesora me comunicó que mi obra será parte de la muestra de arte. Mary cogió la ilustración hecha por su hija. En su obra, plasmó la imagen de 3 mujeres, Mary, Emma y la progenitora de Mary. ¡Qué maravillosa eres, Emma! La felicidad de mamá también sería evidente. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Emma. Madre, me alegra haber tenido la oportunidad de contarte sobre cómo lograste escapar en aquella ocasión. Mary también dio un abrazo a su pequeña. Desde aquel suceso, Emma ha mostrado una notable capacidad de recuperación con el apoyo del terapeuta, Michael Foster. En su reciente colegio, había entablado amistades y comenzaba a explorar su habilidad en el arte. Mientras sanaba sus heridas emocionales, Mary también había condensado su labor en el Museo Oliver. Además, estaba progresando en la creación de una organización para respaldar a artistas jóvenes y mujeres, utilizando una parte de la herencia que recibió de su madre. ¿Ya has elegido un nombre para la recién creada organización benéfica? La pregunta de Emma surgió. Estoy considerando nombrarlo Sueño Inverso. Mary respondió con una sonrisa, indicando el comienzo de un nuevo sueño. Durante ese tiempo, la estancia de Richard en prisión transcurría en medio de sombras. Insistió en solicitar nuevamente la disminución de la condena, manteniendo que se trata de una acusación falsa generada por las fantasías de mi cónyuge y la inventiva de mi hija. No obstante, la prueba presentada por la acusación resultó impactante. Los compañeros de trabajo de la empresa también declararon acerca de su larga historia de falta de honestidad y engaños. El quiebre de la conexión entre Richard y su madre, Ellen, resultó ser sumamente irónico. La acusación de Richard hacia su madre durante el juicio había provocado una brecha insalvable entre ellos. Ellen se encontraba aislada en la cárcel y era conocida como la prisionera más desafortunada. Ella simplemente volvió a decir a otras reclusas que era para mi hijo. Un día, Mary estaba realizando la última clasificación de las pertenencias de su madre. Entre los cuadernos antiguos, descubrió un sobre. Dentro encontró una carta escrita a mano de su madre en la que decía que Richard le propuso una inversión, pero ella la rechazó. Descubrí que la empresa en la que trabaja estaba atravesando dificultades financieras. La fecha ocurrió 15 días antes del fallecimiento de su madre. La carta fue entregada por Mary a la policía. Esto provocó una nueva investigación sobre Richard, y empezaron a surgir sospechas en torno a la muerte de su madre también. Se considera que la causa del fallecimiento fue natural. Mary intentó alejar esa idea de su mente. En la víspera de Navidad, Mary y Emma se encontraban junto a la chimenea. Michael, el consejero psicológico de Emma, también fue invitado y los 3 disfrutaron juntos de una agradable velada. Durante medio año, Michael se fue integrando poco a poco en la vida de Mary y Emma. Al principio de manera profesional, luego como amistad, y ahora como si fuera parte de la familia. De repente, Emma preguntó a mamá: ¿cuál es la verdadera esencia de una familia? Tras reflexionar brevemente,
Mary respondió con ternura que lo importante no son los lazos de sangre, sino el cuidar y protegerse mutuamente. Emma asintió como si hubiera comprendido y comentó que gracias a eso logramos formar una verdadera familia. Después de reflexionar un poco más, ella prosiguió cuestionándose si la abuela y papá eran familia. Mary explicó con delicadeza que su amor no era sano a pesar de quererse mutuamente. El verdadero amor implica desear la libertad y la felicidad del otro. No se trata de aprovechar a alguien para satisfacer tus propios deseos. Emma observó a Michael con una sonrisa en el rostro. ¿Qué sucede con Michael? ¿Es posible que Michael forme parte de nuestra familia? Los dos adultos se miraron brevemente, lo que provocó que las mejillas de Mary se sonrojaran. Con una suave sonrisa, Michael respondió que eso es algo de lo que todos hablaremos algún día. La nieve había empezado a caer silenciosamente afuera de la ventana. Una sensación de expectación por un nuevo año y un nuevo comienzo envolvía esta humilde vivienda. Mary abrazaba a Emma con fuerza. Gracias a tu valentía, hemos comenzado una nueva vida. Con estas palabras, dieron un paso hacia un futuro prometedor.